Buenas tardes. Buenas tardes a todos. O buenas noches ya. Me quiero asegurar, como siempre, primero de que esto esté funcionando y de que esté grabando. Y cuando vea eso, bien, acá ya la primera Nati me dice que está funcionando, por ende arrancamos. Bueno, primero un gusto saludarlos. Venía la semana pasada haciendo muchos Zooms, pero eran Zooms privados con distintos grupos, reuniones con grupos de San Luis o reuniones con grupos del partido de distintas provincias o por temas específicos, pero todos eran básicamente Zooms privados o reuniones que no eran abiertas. Entonces quería volver a como hicimos al principio, a hacer un Facebook Live para abordar algunos de los temas de preocupación que tuvieran todos, y por eso abrimos un mensaje consultando las preguntas, lo que les interesaba conocer, de manera de que pudiéramos responder esos temas, y también después el video queda. Muchos se van sumando. En la experiencia que hemos tenido en estas semanas vemos que muchos, cuando arrancamos, se van sumando durante el video en distintos momentos. Por ahí escuchan una parte, por ahí escuchan sobre otra, después queda el video y otros ven el video más tarde, y con eso también siguen haciendo comentarios pasado el tiempo, y nos ocupamos a cada uno de los que hace comentarios, preguntas, de seguir respondiéndoles para poder evacuar las consultas de todos, responder a las preocupaciones de todos. Gracias ahí a los que van saludando, y a los que me confirman que se escuche y demás, para que sigamos. Este va a ser uno un poco distinto, en vez de ser concentrado sobre un solo tema y en el que hablamos por ahí extensamente o dando todos los detalles. Mi idea es tocar algunos de los temas que nos han ido planteando, dar respuestas breves, pero para dar alguna información sobre eso. Buena parte de las preguntas están centradas en lo que fue la última sesión de la Cámara de Diputados. Nosotros el jueves tuvimos una sesión de la Cámara que nos reunimos para tratar 3 proyectos de ley, y con eso nos han preguntado sobre esos 3 proyectos, y ahora voy a detallar. Uno es el de teletrabajo, el otro es el de economía del conocimiento, y el tercero es el de la donación de plasma, y me voy a referir a ellos. Muy bien, Mavi, que pudiste arrancar desde el principio esta vez. Y previamente quería decir, como saben, nosotros seguimos teniendo sesiones por un mecanismo mixto. Es una sesión que es en parte presencial y en parte virtual. Algunos de los diputados estamos físicamente en el recinto y sesionamos desde allí, y otros lo hacen desde sus casas o desde sus despachos con la computadora. Como ha trascendido públicamente y muchos me preguntaron, uno de los diputados de nuestro interbloque, Julio Saad de La Rioja, ha dado positivo de COVID, de coronavirus. Él, al volver a su provincia después de la sesión, se sometió al hisopado allí y le dio positivo. Por lo cual se ha activado el protocolo en la Cámara de Diputados, y a partir de eso se relevó a los contactos estrechos para ver la posibilidad de contagio. Yo soy uno de los que está en esa lista, porque me sentaba en la banca próxima a él, nos sentamos con mucha proximidad. Así que por una cuestión, digamos, de protocolo y de seguridad, se me va a hacer el hisopado también en el día de mañana. Por eso estoy en mi departamento en Buenos Aires en un aislamiento preventivo hasta que mañana hagan ese hisopado. Con esto vamos a, espero, descartar el contagio o eventualmente tener ese resultado. Hay 6 diputados más al menos que están en la misma situación y se les está haciendo este procedimiento. Pero quería responder eso porque, por un lado, para transmitir mis saludos a Julio, que sé que está bien, que no tiene síntomas, que lamentablemente ha tenido este contagio. Son cosas que pasan dentro de lo que está ocurriendo, y más en el área metropolitana de Buenos Aires, donde sabemos que hay una circulación importante del virus. Lo otro es una cuestión de rigor, de procedimiento, hay que hacerlo, y esperaremos a esos resultados.
ocurre con eso que también se ha hoy caído nuestro protocolo de sesión virtual. Eso tenía un mecanismo temporal, tenía una vigencia de 30 días, que se interpretó como 30 días hábiles. Eso nos permitió sesionar el otro día, aprobar estas medias sanciones, pero hoy no tenemos establecido el mecanismo de funcionamiento. En principio, para sesionar habría que volver a hacerlo presencialmente. Todos sabemos las dificultades que hay de hacerlo hoy en la medida que se van incrementando los casos de coronavirus en el país, sobre todo en la capital federal. Entonces tenemos que discutir cómo vamos a establecer esa nueva etapa del trabajo en la Cámara. Mientras tanto, dimos la media sanción a 3 proyectos de ley, como decía este jueves. Uno de ellos es el del teletrabajo, ¿no? Esto que decíamos cuando comenzó la pandemia y comenzó el aislamiento, hubo que mudar la forma de hacer las tareas que usualmente hacíamos. Lo tuvimos que hacer todo. Lo hizo el Congreso con las sesiones virtuales, que presentamos ese protocolo. Lo hicieron las escuelas también con reemplazar la educación presencial por la educación a distancia o virtual. Y hicimos gracias ahí a Mónica y a Miriam también, que saluda desde el volcán. Gracias por los saludos, voy leyendo todo lo que me van poniendo. Habilitamos también el mecanismo de la educación a distancia para la educación obligatoria en la Cámara, a través de un proyecto de ley. Y también las empresas tuvieron que pasar en gran medida la modalidad del teletrabajo, es decir, no concurrir a las oficinas a trabajar, sino a trabajar desde la casa. Esta variante del teletrabajo ha generado muchos temas que son necesarios regular por la relación entre los empleadores y los trabajadores, y con eso es que sancionamos este régimen de teletrabajo. Uno de las cosas que había que delimitar es cuándo se considera teletrabajo, así que se estableció ese concepto, se establecieron los derechos y obligaciones, el hecho de que haya una jornada laboral limitada. Más de un caso pasó de esto de que, claro, como la persona está en la casa trabajando, se le requiere a cualquier momento y entonces se le comunica fuera de lo que era el horario laboral normal, se le requiere que cumpla algunas tareas fuera de ese horario, y entonces se estableció, se reguló acá, además de los límites a la jornada laboral, lo que se conoce como el derecho a la desconexión, es decir, que fuera del horario de trabajo que está estipulado, la persona pueda desconectarse literalmente, no estar obligada a recibir notificaciones o comunicaciones del empleador durante ese tiempo. Después, para comentarles un poco los detalles que tiene la ley, se reguló también con el teletrabajo todos los gastos extra en que se incurren, ¿no? Porque la persona, para trabajar en su casa, necesita equipamiento informático, determinado hardware, software, la computadora. También puede haber equipamiento ergonómico que necesita. Ustedes saben que no es lo mismo sentarse en la silla del comedor o de la cocina 1 hora para comer que sentarse 8 horas para trabajar frente a una computadora. Han surgido con estos problemas posturales. Entonces también el equipamiento ergonómico es importante. Entonces hay una obligación del empleador de poder compensarlos o compensar los gastos en el caso de que el empleado haga esos gastos, o directamente proveer todo ese material. También dar la capacitación al respecto, el hecho de los derechos colectivos y la representación sindical para estos trabajadores, considerar que también hay personas que están trabajando hoy con el teletrabajo desde su casa, pero tienen personas a cargo, ya sea porque tienen niños en edad escolar o porque tienen adultos mayores o personas con discapacidad de las que se deben ocupar. Entonces hay que contemplar la situación de los que tienen personas a cargo y las particularidades que tienen en su relación de trabajo. También considerar que el pase al teletrabajo, para quien hoy lo hace presencialmente o lo hacía presencialmente, debe ser algo voluntario, también reversible, de que pueda, una vez que se da ese consentimiento, después poder retrotraerlo. Esto es básicamente todo lo que se ha estipulado en este régimen de teletrabajo que hemos sancionado el jueves, y que ahora vamos a
y que ahora pasa al Senado también para su sanción. Sigo ahí leyendo los saludos. Jorge, te agradezco por el saludo, que sé que estás trabajando mucho también con el tema teletrabajo, muy involucrado en eso. La intendente Santa Rosa del Conlara, muchas gracias, que nos mandan sus saludos acá. A Marta Ponce, que está haciendo un gran trabajo. Aprovecho para decir que estuvimos en una reunión el día viernes, creo que fue en la mañana, con todos los concejales de el Valle del Conlar, en el norte de la provincia de San Luis, los concejales de Merlo, los concejales de Santa Rosa del Conlar, de Tibisarao, de Naschel, y participó allí de esta reunión la intendente de Santa Rosa del Conlara, que es una de las intendentes radicales, mujeres líderes en todo el país, así que nuestro reconocimiento para ella. Veo que siguen los saludos desde el volcán, muchas gracias Horacio, allí también. Decía, el segundo tema que tratamos también fue el de la economía del conocimiento. Este era un proyecto, el de economía del conocimiento, que ya se había sancionado una ley el año pasado. Fue una ley prácticamente por unanimidad, salvo los votos de la izquierda, había sido con el apoyo de todos los sectores políticos. Nosotros habíamos tenido una ley de promoción del software que se había hecho en el año 2004 y que daba incentivos para el desarrollo del software. Más tarde se hizo este proyecto que culminó en ley para ampliar del software a todo lo que fuera economía del conocimiento, que incluía otros aspectos también en la exportación de servicios, en industrias que hicieran uso en definitiva del conocimiento como para agregar valor. Y es una ley que da básicamente ventajas fiscales para estas empresas. Se había suspendido por el gobierno actual su implementación, y entonces no tenían para el año 2020 un régimen vigente las empresas para poder hacer uso de esos incentivos. Después de mucha discusión que hubo sobre eso, se terminó acordando, consensuando un dictamen único entre el oficialismo y la oposición, que básicamente, como digo, implicaba cierto beneficio en el marco del impuesto a las ganancias para los que estuvieran en este régimen de promoción de la economía del conocimiento. Tienen beneficios también en términos de las contribuciones patronales. Tiene un giro más vinculado sobre las pequeñas y medianas empresas y no tanto sobre las grandes empresas. Esto es un poco lo que también se discutió, pero afortunadamente con esto vamos a volver a tener un régimen de promoción de la economía del conocimiento, que es una industria que exporta mucho, que con eso trae divisas para nuestro país, que además va creciendo de manera muy importante el empleo. En el caso del software, por ejemplo, es una industria que crece al 12% anual el empleo que tiene, así que realmente es el futuro para nuestro país y con eso hay que promoverlo. Todo lo que estoy hablando son medidas que tienen media sanción de la Cámara de Diputados, así que deben ser también revisadas por el Senado para hacer ley. Gracias César, que nos ve desde La Plata, a Héctor, el diputado Díaz del sur de la provincia de San Luis, el departamento de Upuy, muchas gracias por los saludos. Estuvimos también días atrás conversando con él. Veo acá de Merlo, de Candelaria, bueno, me da mucho gusto, de Quines, a Carlos, Roxana, Candelaria, me da mucho gusto saber que en la representación que ejerzo de la provincia de San Luis están de distintas localidades de mi provincia saludando. Un gusto enorme poder conversar con todos e informarlos de la tarea que voy haciendo con esto. Otra de las preguntas que me hicieron fue sobre el tercer tema que tratamos, que era el de la donación de plasma. Este es un tema muy interesante. Como saben, hoy estamos en una etapa de que se está investigando fuertemente para poder encontrar la cura al coronavirus, ¿no? Por un lado hay una investigación a nivel mundial sobre las vacunas
sobre la vacuna que pueda ser utilizada para que no haya contagio de coronavirus. El desarrollo de una vacuna requiere de mucho tiempo porque pasa por distintas fases y pruebas, entonces se descuenta que no contaríamos con esa vacuna en el corto plazo. Y después está también lo que es tratamientos para curar a alguien que ya se ha contagiado, y en esto hay distintos medicamentos que se han venido probando, que se han hecho distintos estudios para ver su efectividad. Hemos visto que ha habido autoridades de distintos países que han promovido algunos de estos medicamentos. La OMS ha puesto toda una serie de estudios experimentales sobre cada uno de ellos. Y una de las cosas en las que se tiene mucha esperanza, porque ha servido también para otras pandemias o para otros virus, es el hecho del plasma de los pacientes recuperados. Es decir, la persona que ya se contagió, que se curó de coronavirus, que por ende desarrolló todos los anticuerpos para luchar contra la enfermedad y lo pudo hacer exitosamente, que entonces con la sangre de ese paciente, obteniendo el plasma de esa sangre, se puede hacer un tratamiento para los pacientes que hoy están infectados de coronavirus. Ha habido algunos casos exitosos de utilización en esto. Hubo un caso que tomó mucha relevancia en el país, que fue el del intendente de Lomas de Zamora, de Martín Insaurralde, que a partir de esto el oficialismo nacional creo tomó mucho interés y por eso presentó algunos proyectos también. Ya había algunos proyectos sobre esto presentados en la Cámara. Uno era de la diputada de nuestro bloque, Josefina Mendoza. Hay otro proyecto del que yo participé, que lo encabezaba también Luis Petri, de la provincia de Mendoza, con el mismo sentido, y todos tenían como objeto el crear una campaña nacional para la donación del plasma sanguíneo para utilizar en los pacientes de COVID-19. Lo que hace la ley a la que hemos dado media sanción, por supuesto, declara de interés nacional la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma. Esto es importante que lo destaque, que es voluntaria. Hay otro proyecto que hay ahora en la provincia de Buenos Aires para hacer obligatoria a los recuperados de coronavirus la donación. Esta es otra discusión, pero lo nacional es sobre la donación voluntaria, con la creación de un registro de donantes de plasma. Y lo que sí se hace es establecer ciertos incentivos, es decir, por un lado, y sobre todo, se establece una licencia especial. Todas las personas que trabajan en relación de dependencia tienen, a partir de la donación de plasma, 2 días de licencia por cada donación que hagan. Esto funciona a la vez de incentivo y se utiliza para otros tipos de programas médicos también. De algún modo quisimos mantener prudencia en el tema de que no todos crean que es la solución única o la definitiva. Es una forma que se está experimentando, pero exitosamente en muchos casos, y con esto se abre la puerta a que se pueda extender más. Así que creo que es una medida importante que pudimos tomar en la Cámara de Diputados el jueves. Bueno, acá veo que se van agregando otras preguntas, las voy a ahora ir abordando. Acá me pregunta Pablo, gracias Julio por los saludos, a Carolina, también a Alan. No sé lo de colgar, esto a dónde hacer referencia, en todo caso detallame, Alan, y también Juana Castro, que fue mi profesora de historia, que me ha hecho gustar muchísimo la historia a partir de eso y siempre seguir leyendo. Acá la veo como una de las fans destacadas de la página, así que gracias por los saludos. Quería seguir abordando. Uno de los temas que me preguntaron fue por lo de Vicentín. En esto quiero aclarar 2 cosas. Nosotros nos hemos opuesto a lo que se hizo con Vicentín. Por un lado, porque allí hay un proceso judicial en curso, es decir, cuando una empresa está atravesando dificultades en sus pagos, hay herramientas jurídicas para resolverlo. La empresa se puede declarar en cesación de pagos, se abre un concurso de los acreedores y los acreedores se reúnen para ver cómo se sigue en marcha con la empresa y para que la empresa siga produciendo
y teniendo ingresos para poder pagar sus deudas. Eventualmente se puede pedir la quiebra de la empresa, es decir, tenemos procedimientos jurídicos para resolver eso, y nosotros consideramos que la intervención del presidente sobre la empresa es una forma de arrogarse el conocimiento de causas judiciales, que es una actividad explícitamente prohibida por la Constitución. No puede el presidente decidir sobre causas judiciales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestra Constitución marca que la propiedad es inviolable. La propiedad de las personas, la propiedad de las empresas solo puede ser tomada por sentencia judicial en virtud de una ley, fundada en una ley, o puede ser sí a partir de una expropiación hecha por el Congreso. Pero en esto quiero aclarar varias cosas. Primero, la expropiación por el Congreso tiene que ser con una declaración de utilidad pública, es decir, cuál es la utilidad pública que hay en realizar una expropiación. Debe ser previamente indemnizada. Y esta es una figura, la de la expropiación, que en general se pensó para, por ejemplo, expropiar bienes inmuebles para poder establecer caminos o vías férreas, es decir, un poco lo que era el proyecto de Alberdi, nuestra Constitución, de lograr el desarrollo y para eso poder realizar toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestro país. No está pensada en nuestra Constitución realmente para que el Estado se quede con empresas, más bien nuestra Constitución habla de la libre industria, del libre ejercicio del comercio, de que eso se puede hacer en libertad, y para eso es importante la institución, en definitiva, de la propiedad privada, la institución de que las empresas puedan contar con su patrimonio y disponer sin intervención del Estado, hace el funcionamiento de nuestro sistema económico. Y por eso creo que lo de Vicentín, que es lo que me preguntaron, fue una muy mala señal, no solo hacia la empresa en sí mismo, sino hacia el resto de las empresas y hacia nuestro sistema económico. Imagínense que si el Estado se quedara con una empresa porque la empresa tiene deuda con el Estado, y con ese criterio la AFIP podría ser dueño de una cantidad de empresas en todo el país. Ciertamente no corresponde. No ha ingresado un proyecto de expropiación, igual debo decir, se habló mucho del proyecto de expropiación. Creo que el gobierno, cuando encontró que no hubo, y esto es importante mencionarlo no solo por Vicentín, sino por todo, el gobierno encontró que no hubo mayoría en el Congreso para poder sancionar la intervención, la expropiación, y entonces no manda el proyecto para no ser derrotado en eso, pero por el otro lado anda buscando la forma de efectivamente intervenir en la empresa, y por eso salió otro proyecto, otra forma de hacerlo por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, y es como que le buscan la forma por fuera de la ley. Y esto lo vemos en otras cosas también, ¿no? Uno de los temas, que es el de los jubilados, que me han preguntado mucho, sobre todo por la tarea que estoy haciendo como vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y también en la comisión que hay especial de movilidad previsional y regímenes especiales. Pasó una cosa parecida, es decir, el gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria. Cuando vio que no obtenía apoyo, porque desde Juntos por el Cambio les dijimos que estábamos en contra, desde otro de los bloques de la oposición le dijeron que estaban en contra, cuando vio que no tenía los números, entonces, claro, no buscó tratar el proyecto de ley, pero no es que se quedó en nada a partir de eso, sino que fue y dictó un decreto de necesidad y urgencia y prorrogó directamente la suspensión de la movilidad jubilatoria. Con esto, una de las preguntas que me hicieron, ¿hasta cuándo van a seguir congeladas las jubilaciones? Bueno, se ha prorrogado la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta diciembre de este año. Vencía el 20 de junio, ahora hace unos días, justo sobre el vencimiento, el gobierno dictó este decreto. No es que técnicamente o literalmente vayan a estar congeladas, porque algún aumento se va a dar. Lo que ocurre es que el aumento que se da es por debajo de lo que establece la ley de movilidad, ¿no? La ley de movilidad para marzo y para junio era superior a lo que se otorgó, y para diciembre está calculada ya en 9,88%, y el gobierno claramente
no está dispuesto a dar ese aumento. Sobre este tema de lo previsional y los aumentos, que hablamos en general mucho sobre eso, les quería decir que si están interesados, mañana va a haber una charla de la Fundación Sembrar, que la Fundación Sembrar es una fundación de la provincia de Santa Fe. Uno de sus referentes es José Corral, que fue el intendente de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, y voy a participar mañana allí de una charla de la Fundación Sembrar. Yo voy a exponer sobre el tema de las jubilaciones. Va a estar también Eugenio Semino, que es el director de la Defensoría de la Ciudad, el director para la tercera edad de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que habla mucho sobre el tema de los adultos mayores, de la canasta básica, de cómo respetar los derechos de los adultos mayores. Entonces mañana con él vamos a dar una charla creo que es a las 19 o 19:30, y lo vamos a publicar en el Facebook para que los que estén interesados, si bien va a ser para el ámbito de este público, digamos, de la provincia de Santa Fe, pero es básicamente sobre el tema de jubilaciones nacional, así que todo el que esté interesado en profundizar, sobre todo en el tema jubilaciones, lo espero para la charla de esa manera, mañana. Me preguntaron también, bueno, así hay muchas preguntas sobre el tema de atención a los jubilados y los pedidos de informes. Esto sí quiero poder decirlo ahora. Nosotros hicimos un pedido de informes sobre la atención a los jubilados. A partir de eso se fue retomando la atención a alguna de las UDAI de ANSES. Se establecieron muchos turnos online para hacer trámites virtuales de cosas que se hacían antes solo por vía presencial, como pasa por ejemplo con las jubilaciones ordinarias, con lo que tiene que ver con el sistema de asignaciones familiares, con el subsidio de desempleo también. Así que eso se pasó mucho a trámite virtual. El problema es qué ocurre con todos aquellos que quedaron sin resolverse sus trámites o sin otorgarse sus turnos durante la pandemia, durante el periodo de aislamiento en el que no atendía la ANSES. Ciertamente creo que es un servicio esencial que nunca debiera haber parado, pero hay un tema ahí que estamos trabajando, que es sobre todo con los retroactivos de los haberes jubilatorios, ¿no? Si una persona, por ejemplo, termina su trabajo en febrero y en marzo empieza el trámite jubilatorio, aunque se le otorguen meses más tarde al trámite jubilatorio, a la jubilación, lo tienen que hacer retroactivamente al momento que lo había solicitado. Como ahora no había turnos, no lo podía solicitar. Entonces estamos buscando que ANSES declare claramente que todo aquello que no se pudo solicitar durante la pandemia por el aislamiento y por la no atención, pero que se solicita después, se le dé el retroactivo al periodo en que lo hubieran normalmente solicitado. Así que eso estamos buscando resolverlo por ese lado. Me preguntan también el tema del IFE, dicen si el IFE vino para quedarse. Bueno, esto hay que ver en qué sentido se pregunta, pero quiero decir primero el IFE, que es un ingreso familiar de emergencia. Como saben ahora, a partir del nuevo decreto que va a regir desde el miércoles, del 1 de julio, queda el IFE solo para la zona de aislamiento, es decir, este pago de emergencia que se venía dando para todo el país. Y que en San Luis, de hecho, que me preguntaron, hubo 107.000 beneficiarios de IFE, y esto muestra la importancia, la cantidad de trabajadores informales o personas sin empleo que hay en la provincia y que no están, digamos, a la vista, ¿no? 107.000 beneficiarios de IFE, que es un ingreso por familia. Ahora va a quedar solo para el área donde hay aislamiento, ¿no? Que son los lugares afectados por el coronavirus, no donde hay distanciamiento. Podría ser el mismo monto o aún un poquito más, pero también hay una discusión que está en marcha y que se impulsa de distintos sectores sobre la idea de discutir un ingreso universal más allá de la pandemia o para el post-pandemia como forma de unificación de las políticas sociales. Yo hice algún Instagram Live o Facebook Live, no sé si hicimos acá también, uno a modo de entrevista sobre la renta básica universal. Es un tema para estudiarlo bien, para hablarlo bien. Por ahí vamos a hacer de nuevo otra
otra instancia u otro Facebook Live específico sobre eso, pero les quería decir también que este viernes seguramente, como vicepresidente de la Comisión de Seguridad Social en el Congreso, voy a organizar un evento sobre el tema ingreso básico universal. Van a participar algunos expositores que han trabajado sobre este tema por mucho tiempo, que son expertos en eso, y es mi idea armarlo entre los miembros de la comisión. Nosotros todos los viernes estamos teniendo reuniones de los miembros Juntos por el Cambio de la comisión con ciertos expertos sobre el tema previsional y jubilaciones. Este próximo lo haríamos sobre el tema renta básica universal, y mi idea es por ahí hacerlo en Zoom entre los diputados, pero también transmitirlo acá en vivo por Facebook Live y por YouTube, de manera que el que esté interesado sobre ese tema de la renta universal pueda participar, escuchar en detalle. Acá me pregunta Mavi por el tema de los expedientes que están en trámite. Sí, hay una gran demora en la resolución de los expedientes, sobre todo a partir de que no se estuvo atendiendo, ¿no? Entonces lo que es la demanda normal de expedientes ahora están todos retrasados. Eso es un poco inevitable, hay que ver igual cómo ganar tiempo en resolver los temas, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que más allá de cuando se resuelvan, sobre todo para lo que es jubilaciones ordinarias, se otorguen los retroactivos, de manera que cuando se reconozca el derecho se reconozca con todo el tiempo que ha pasado. Un tercer tema quería mencionar sobre lo de adultos mayores, que es el tema de la inclusión financiera. Yo a poco de comenzar la pandemia escribí un artículo sobre el tema de la educación financiera. Nosotros en general en Argentina no es que nos falten instrumentos financieros, es decir, bancos y cuentas hay, y es muy fácil hacer una cuenta, pero lo que nos falta es la inclusión financiera en términos de educación y cómo utilizar esos instrumentos. Esto es particularmente serio en los adultos mayores, pero es en quien más necesitamos como población de riesgo que puedan realizar tener las herramientas para poder hacerlo. Recordemos lo que fueron las colas de ANSES o las colas en los bancos o los jubilados yendo a cobrar. Entonces esto es lo que más necesitamos resolver, lo que es los instrumentos financieros para los adultos mayores. Y en esto tengo una gran noticia, y es que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, ha decidido en su consejo entre todos los rectores, hablé recién con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriño, que es el secretario de Comunicación del CIN, han hecho un programa de inclusión y alfabetización financiera, que lo van a hacer a partir de radio y televisión. Es decir, van a utilizar las personas que tienen formadas en áreas de ciencias económicas, que por supuesto las universidades tienen muchísimo, entre profesores, estudiantes, su comunidad, y van a hacer material para radio y televisión para ayudar a los adultos mayores a poder mejor utilizar las herramientas financieras. Eso creo que es realmente algo extraordinario, así que vale la pena que lo impulsemos y que se ponga en práctica. Muy bien. Veo acá, estoy tomando algunas preguntas. Me pregunta Natalia por el tema del IFE. Bueno, como decía, si el IFE ahora va a quedar al momento establecido para la zona de aislamiento, donde hay más afectación de coronavirus. Está por definir el monto, si sería el mismo o un poco más, pero sí más tarde se está discutiendo la posibilidad de implementar un ingreso universal, y es uno de los temas que tendremos en discusión en la Cámara. Después me preguntaron por una cuestión más de orden político, que es el tema del aplazamiento de las legislativas 2021. Miren, les quiero decir, surgió mucha preocupación a partir de lo que fue una acordada de la Cámara Nacional Electoral sobre la idea de postergar las elecciones 2021. Yo creo que estamos todavía a mucho tiempo de eso. De todos modos, nosotros las elecciones en el país las tenemos que tener para elegir a nuestros representantes. Hay muchos países que han llevado adelante elecciones a una hora durante coronavirus. Se toman los recaudos necesarios para poder hacerlo, se adaptan los protocolos para establecer los horarios de votación, para darle preferencia a ciertas personas para los horarios,
pero en definitiva las elecciones se tienen que hacer, así que más allá de que lo que la Cámara Nacional Electoral de ningún modo dijo que hubiera que suspenderlas, ni mucho menos, lo que dijo es de reunir un grupo y escuchar a todos los interesados para ver la forma en que eso se puede realizar. Me preguntan también por el ATP, que es el programa de asistencia al trabajo y la producción para el pago de sueldos en las empresas. Les quiero decir a modo muy general que nosotros estamos en una dificultad económica enorme. Nuestro país está atravesando dificultades económicas muy fuertes. El tener esta cuarentena tan larga, que ya hemos pasado los 100 días de cuarentena, hace que también nuestra economía caiga drásticamente. El Fondo Monetario Internacional ha actualizado la previsión de nuestra economía y marca que va a decrecer en un 10% nuestro PBI, sin una décima parte de la economía se destruye básicamente su producción. Esto es una caída tan drástica como la que fue la de la crisis del 2001. Entonces estamos en una situación económica difícil hoy, pero también como resultado de la propia pandemia, de las medidas tomadas con motivo de la pandemia y de la implantación de la cuarentena, vamos a tener una situación económica muy difícil después. El déficit fiscal crece, los gastos del Estado crecen drásticamente. Se vio que en el mes de mayo, por ejemplo, los ingresos del Estado crecieron un 2% nominalmente, ¿no? Con una inflación como tenemos del 50%, un crecimiento nominal de 2%, en realidad es un decrecimiento importante. Pero bueno, 2% nominal frente a 100% que crecieron los gastos nominalmente. Esto, dicho en pocas palabras, nuestro Estado tiene una dificultad enorme hoy para poder mantener sus programas y sus gastos, y por eso es que muchos de los programas como esto del IFE, como el ATP, que se proponen, se van viendo cómo ir haciendo mucho más precisa la implementación, porque realmente el Estado está muy corto de recursos como para poder atenderlo. Bueno, con esto espero haber respondido a todas las preguntas. Les agradezco muchísimo por estar presentes, también por hacerme llegar sus preocupaciones. Creo que está bueno este formato un poco bien interactivo, que me pregunten todo lo que están interesados. Con esto ahí vi algunas preguntas con lo que decía el tema de impuestos. Hoy hay que sacar algunos impuestos distorsivos sin duda de la producción, pero hay muy poco margen hoy para discutir estos temas. Como saben, hay discusiones más bien en el Congreso para algunos sectores establecer impuestos o modificarlos para ver cómo financiar estas políticas del Estado. Estamos realmente en un momento difícil en lo económico para discutir. Como decía, les agradezco las preguntas, sigan haciéndome llegar todos los temas que tengan de inquietud, lo que sigan marcando como comentarios el video lo vamos a seguir respondiendo y buscando hacer esto de manera bien interactiva para ocuparnos de los temas que más les interesan. Les agradezco a todos y estamos en contacto.